A su corta edad, Oliver Hunt ya es plantilla en una de las productoras más famosas, Lucasfilm. ¿Con cuántos hombres has estado con 22 años? ¿Cuánta gente ha estado aquí en este jacuzzi, ah? Algunos estaban Sí. haciendo, no lo Sus sé, cosas, sus yo lo manualidades. quería ver. ¿Qué piensas sobre la irrupción de los talibanes en Afganistán? Aunque es joven, sabe muy bien lo que quiere y además es un encanto de niño. Les presento esta noche, para que se metan en el jacuzzi a contestar a mis preguntas, el actor Oliver Hunt. Bienvenido. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí, esperando que... Gracias por invitarme, sí. Hombre, ¿cómo no? Te voy a invitar. A los chicos guapos hay que invitarlos primero. Y luego ya, pues que vengan los demás. Muy bien. Ya es el último día en Barcelona, ¿no? Sí, este es mi último día en Barcelona, ahora estaba aquí una semana. Muy bien. Contenido, sí. Y has grabado mucho, ¿no? Hoy sí, pues, a ver, yo publico 2 escenas por semana. Entonces he hecho, ya esta es la última escena para hacer un mes completo. Muy bien. Sí. Pues está genial. Es más creo que aquí quiere grabar todo el mundo contigo, ¿no? ¿Estás como el actor de moda o no? Pues estaba diciendo a la gente, ok, puedo hacer este día, y mucha gente se está tratando solo de hacer uno por día. Ajá. Hubo un día que hice 2. Es que no puedo estar tan cansado, No ¿sabes? se puede repartir uno tanto, ¿no? También también quería tener tiempo de ir a la playa y conocer porque tenía que no venía aquí desde el verano pasado. Ajá. Vine en enero, Bien. pero estaba muy frío. Algo rápido, ¿no? Algo ¿Te gusta más el calor Sí. del sol y Aquí no, por eso tengo Sí, ha cogido. Sí, Sí. es de viajando, porque normalmente es más blanco. Más blanquito, pues te queda bien moreno. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Ok. ¿Te parece? Yes. Que por cierto, me he dado cuenta que se ha pegado una ojeada cuando me he dejado la de esta aquí. O sea que es un travieso. Oh, it's just a fake. Había que decirlo, pero bueno, yo creo que a veces las lees, pero no te da tiempo a pensar. No te voy a dar tiempo. Yeah. Bueno, quería preguntarte si el nombre de Oliver era por Oliver Twist o alguna película o algún personaje que... Es el nombre de mi último perro. Es el nombre de tu nuevo perro y te lo has puesto tú como artístico. Yes. Muy bien. ¿Lo tienes el perro actualmente? No, mi perro fue hace mucho tiempo ya Vale. ya no está conmigo. Como memoria a él, ¿no? Sí. Muy bien, muy Sí. bonito. Entonces, tu nombre real es, si lo quieres decir, si no lo quieres decir, no... La gente puede llamarme Oliver. Oliver. Sí. Ok, muy bien. O me pueden decir Oli también. Oli, Sí. muy bien. Oliver está bien, me gusta. Sí. Bueno, tienes el Twitter privado, Sí. ¿vale? Entonces, ¿tienes miedo a alguien que vea tu contenido y no, y para te nada. descubra? Entonces, ¿por qué, Yo creo que no puedo esconderme de nadie. ¿por qué lo tienes privado entonces? A ver, el privado está por una estrategia mía de como, a ver, ¿cómo decir? Sí, quien te quiera ver, Que me quiera ver, por lo menos sigas, ¿sabes? Vale. Porque, a ver, en mi Twitter está mucho contenido que normalmente está... todo el video completo va a OnlyFans, ¿verdad? Como para tener algo en retribución, Exactamente, ¿sabes? aunque Te veas, estoy dando aunque algo- veas un poquito, pero por lo Sí. menos... Exacto, claro, te estoy sígueme. dando algo, dame algo, por lo menos, Exacto, ¿sabes? muy bien pensado, sí. Sí, yo también había pensado que a veces, no sé si es mejor dejarlo abierto y que la gente lo vea, o bien dejarlo privado, como Instagram también, es lo mismo. Quien quiere ver tus fotos en Instagram, tú lo puedes tener Claro. privado, y también lo tienes privado, por cierto, en Instagram, ¿no? No, mi Instagram sí está abierto. ¿Sí está abierto? Sí. Ok. Claro, el Instagram es... Pero sería la misma estrategia, ¿no? En principio. Sí, al principio fue así un poco, sí. Claro. Ahora es más por las promociones de las marcas y todo esto. Ok. Tienes que Es tenerlo necesario, sí, se me hace más necesario tenerlo abierto. abierto. Muy bien. Bueno, también he visto que ocultas el año de nacimiento. Sí. ¿Podrías decirme tu edad? 22. 22, ¿y cómo ocultas esa Es que... edad? Ni que tuvieras 30 o 40 o No, 50. pero- Bueno, tampoco pasa nada si tuvieras 30 o 40. Pero... Es que siempre que digo mi edad, siempre la gente me dice, pero pareces más joven. Yo, pero ¿qué más joven quieres que me...? No, hombre, ¿Qué 22 está parece? bien. Yo, sí, Sí, ¿verdad? Yo calculaba algo así, 22 Claro, años. sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué la ocultas?
Porque, no lo sé. Para dejar ese Para misterio, el ¿no? misterio, sí. Muy bien. El misterio. ¿Qué cualidades tiene que tener un actor? Lo que yo pienso que la gente tiene que ser es como constante. Tiene que enfocarse, tiene que... como amigable, ¿sabes? Ajá. Porque ahora depende de qué quieras hacer. Porque si quieres hacer estudio, ok, el estudio todo está preparado, todo está listo, pero si ahora estás OnlyFans, es como la gente puede hablar contigo más, la gente puede... Claro. Tiene como Tiene que ser accesible a la gente, ¿no? Sí, algo así. No tan privado ni tan Exacto. estrella, ¿no? Sí, por ¿no? ejemplo, tiene que ser amigable, tiene que ser alguien con carisma. Ujú. Carisma. Entonces, pero claro, siempre tiene que estar pensando profesionalmente de que la gente que está pagando para ver algo, ¿sabes? O sea, piensa que realmente lo más importante sería eso. Sí, ser constante y uno entregar lo que promete. Lo que tiene también, ¿no? Lo que puede dar de sí. Claro, Imagino. sí, por ejemplo, hay mucha gente que crea como una falsa expectativa, entonces Ajá. después no puede mantenerlo, ¿sabes? Entonces Claro. el nivel va a bajar. Entonces Claro. tiene que buscar una manera de, yo puedo comprometerme a hacer esto de esta manera y seguir constante de esa manera, para Muy que bien. siempre haya un flujo y la gente sabe qué esperar, por ejemplo. Claro, pero ya cuando eso- lo haces más, ya la gente está más... Eso podría ser en cualquier trabajo también, no solamente como actor porno. es que es un trabajo... Claro, como- no, por eso digo que en sí, cualquier sí. trabajo, eso que tú me dices, se puede decir para cualquier trabajo. Pero es eso, tienes que buscar la manera tienes que tener esa iniciativa de saber, Ujú. Saber qué quiere tu público, ¿no? saber qué quiere la gente, sí. Cuando bien. sabes qué quiere la gente, tienes que pensar si tú puedes hacer eso. Ujú. Porque la gente puede crear muchas cosas, pero si tú no Claro. quieres hacer eso, no No, puedes. claro. Tú no tienes por qué obligarte a ti mismo a hacer algo que no va a estar bien contigo mismo. Ujú. Y así, para estar cómodo otra Muy vez, bien. porque si no vas a perder la mente. ¿Con cuántos hombres has estado con 22 años? ¿Cuántos crees? Porque a lo mejor no los llevas contados. No, a ver, vamos, casi 100, Casi 100. creo. O sea que tienes como unas 100 escenas, más las que has rodado con productoras. Ujú. O sea que a lo mejor es más de 100. Es más de 100, yo creo. Yo creo que sí. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Por ahí se contarían por miles, o sea que no te preocupes. No te preocupes. ¿Cuánta gente ha estado aquí en este jacuzzi, ah? Pues mira, los que he entrevistado Ajá. y a lo mejor unos 5 o 6 más. Tampoco tanta gente. Ah, Bueno, sí, pues, digamos que de la otra temporada, los 12 de la otra temporada, y algunos que están grabados de esta, pues Ok. en total a lo mejor 25. O 26, 27, 28, 30. sigue subiendo, ¿ves? Está igual que yo. No lo pienso, no, y aquel. ¿Cuál es el actor que mejor has compaginado en escena? Yo de verdad me siento muy contento porque he tenido mucha suerte con casi todos los chicos que he trabajado. A ver, no tenemos una escena juntos de solo dos, pero es mi mejor amigo, el chico que se llama Ricky, Ricky Hart. Ujú. Y nosotros nos va muy bien trabajar juntos, incluyendo a un tercero, ¿sabes? Pero vosotros dos no participáis juntos. Nunca hemos hecho juntos, es que es mi mejor amigo. Claro. No lo sé por qué, pero siempre desde que él empezó, yo le digo, ok, tengo un grupo de chicos aquí, 20. Y hemos viajado juntos, hemos hecho un montón de cosas trabajando, pero siempre ha sido con otra gente, Ajá. con más gente alrededor Muy de bien. nosotros. Siempre ha sido Pero es con el que más a gusto estás. cada vez más ¿no? nos gustó porque nos conocemos, ya sabes, nos llevamos bien, él trabaja muy bien, trabaja haciendo, consiguiendo gente también, otros chicos, yo consigo otros chicos, siempre está esa ayudar de lado Sí. a lado, ¿sí? Muy bien. Em, ¿Cuál escena, por ejemplo, es la que te has sentido más incómodo? No sé, una vez me estuve viajando, pasé todo el día viajando Ujú. y llegué al lugar donde íbamos a grabar. Entonces, yo venía de Londres, estaba yendo a otro país. Ujú. Entonces, llegado al lugar, el otro chico estaba retrasado. Estaba esperando 1 hora aún. Luego había mucho calor. Como para hacer la entrevista, había ¿no? mucho- Hacías que esperar tener 1 hora. Ahora será este tu peor momento. Pero esto fue llegando al país, ¿sabes? Ah, ok. Llegué al hotel, dejé mis cosas y me baño y termino y salgo. Y cuando llego al lugar, no, estoy allí solo hablando con los camarógrafos
Y Y el chico no llegaba. esperando al chico que no había llegado. Y ya cuando... Ya cuando llegó ahí yo estaba, ok, sí, vamos a hacer esto. Entonces había un problema con algo, había un problema con otra cosa. Por él. Un problema con Ah, fue. no tanto por él, había un problema que sí con la iluminación, a veces con la Y cámara. ahí te bajó todo ya. Ahí estaba ya esperando y yo decía, ya tengo dolor de cabeza, me desperté muy temprano para tomar el ¿Y vuelo. el chico quién era? ¿Lo dirías? ¿Ah? ¿El chico qué era? No ¿No? voy a decir. ¿No te atreves? Porque luego hicimos otra escena después, Y salió casi bien. después de un año, he estado muy guay. Ah, bueno, ya Sí, está. sí, Bueno, sí, sí. entonces fue el momento de ir y ya está. Pues yo creo que fue el momento, sí, yo creo que fue más que yo estaba estresado porque yo tenía todo el vuelo, estaba viajando Ajá. y se retrasó un poco, sí, pero tal vez yo debía haber hecho de que no grabó hoy, llegué de viajar, grabo mañana. Claro. Pero Claro, pero eso bueno, a veces se controla, a veces no se controla. Exacto. Sí, Sí. sí. Luego, ¿cuál es el actor, por ejemplo? Eso sí me sabrías decir. Que sí que te encantaría trabajar con él porque ya no has trabajado porque no has coincidido o lo que sea. ¿Cuál es el nombre de este chico? Está en Canadá, se llama Sky Knox. Sky Knox. Ujú. Mm. A ver, como siempre, hablando, sí, sería genial trabajar juntos, encantadísimo, pero ahora solamente espera que tenga, es que yo tengo muchos planes de viaje ahora, entonces tengo que esperar el momento en que yo, ok, estoy libre un tiempo, voy a Canadá, porque cuando vaya a Canadá Claro. quiero pasar más de una semana, por ejemplo. Ujú. Y sí, eso lo esperando es que esté disponible también, que yo esté disponible, Claro, que yo llegue allí coincidir. y se coincida, sí. Muy bien. Cuando ruedas escenas de exterior, ¿hay un riesgo real? Pues Digamos que tú si has grabado una vez, ¿te gusta que haya un poquito de riesgo de que te puedan ver en cualquier momento o prefieres elegir una zona más que tú estés seguro de que no va a haber nadie? claro, el problema con esto es que tienes que estar pendiente de que si alguien va a ver que no esté en el video. Claro, no, sí, pero Eso es lo que hay que cuidar, pero si te da alguien igual está si viendo, te- me da igual. te da igual, incluso te puede gustar incluso en un momento dado. Claro, que solo esté viendo. Ajá, no, claro. Solo ver. Sí, y claro, claro es que, por ejemplo, cuando estoy grabando es distinto. Ujú. Entonces sí, puede haber un montón de gente. Una vez estábamos en la playa grabando en Sitges Ujú. y de pronto que hicimos, estábamos en la playa, una parte privada, nos fuimos como lejos de la playa, a otro Sí, lugar. la playa del muerto, ¿no? Se llama. Creo que sí. Mm. Entonces estamos grabando un grupo de 4. Ujú. Teníamos a alguien grabando, todos allí. De pronto la gente vio que nosotros empezamos a sacar el equipo, cámaras, todo, y todo el mundo se apartó. Pero sabía que estaba pasando, la gente sabía que estaba pasando. Claro. Entonces, estamos allí empezando todo grabando. Yo sabía que la gente estaba allí, pero cuando tú entras a grabar, tú te olvidas de todo, ¿sabes? Ya. Por ejemplo, en ese momento yo estaba empezando nuevo también. Entonces, yo voy a bloquear esto, que no voy a mirar hacia allá, esto me concentro aquí. Ujú. Y cuando estamos terminando todo, pues al final, que te mandas de grabar, toda la gente estaba aplaudiendo. Eso a mí siempre lo Vale. recuerdo, sí. Toda la gente estaba aplaudiendo. ¿Tú puedes creer que toda la gente estaba allí viendo? Algunos estaban Sí. haciendo, Sus no lo cosas, sé, sus yo lo manualidades. quería ver. Entonces, y mucha gente corriendo nosotros, corriendo al mismo tiempo esta gente. Y la otra gente Bueno, aplaudiendo. Mira, un show gratis. Wow, hicisteis. eso fue un Bueno, show gratis. estuvo bien, Pero con público. estuvo muy guay esa escena, sí. Porque toda la gente estaba allí viendo, pero toda la gente dejó de hacer todo lo que estaba haciendo. Claro, normal. Todo el mundo Imagínate. estaba allí parado, así, lejos, pero estaba así todo. ¿Tú no mirarías si lo vieras? ¿Cómo? ¿No mirarías tú si tú lo vieras en una playa? Sí, un poco, pero ya voy a seguir haciendo mi cosa. ¿Sí? Ya, pues, sí. Pero al final es algo... Tú porque ya estás acostumbrado. Claro, sí. Imagina que, a ver, pues ya entonces ya como que no te impacta tanto, pero claro, Sí, yo alguien vería. que vaya a la playa o que se encuentra 4 chicos que están grabando, pues crea más morbo, ¿no? Para Sí, ellos. sí. ¿Qué piensas sobre la irrupción de los talibanes en Afganistán? He quedado. ¿Te has quedado parado por la pregunta o por lo que ha pasado? No, a ver, no. Es que como que me he pasado de tema, ¿no? Ahora Sí. es un poco para ver cómo reaccionas. Sí. Sobre esto. A ver, yo trato mucho de no involucrarme en lo que es política porque
cualquier respuesta que tú vayas a dar con eso, la gente siempre habrá alguien que lo toma de una manera o de otra manera. Pero bueno, y tú no puedes... pero a lo mejor también, no diciendo nada, también te pone en una situación no complicada, porque pienso que ya no es política. Porque yo sí me pongo como en la posición, o sea, a mí no me importa decirlo, porque es que pienso que no se puede permitir, ¿no? Y al final, no sé qué está pasando, como que países... Claro, sería invadir un país, o sea, ¿qué tú crees que estaría bien para digamos, solucionar el problema? Que hay muchas personas que es inhumano lo que... Es que eso, yo creo que eso es más grande de cualquier opinión que cualquiera de nosotros pueda tener. Por ejemplo, a ver, en otros países que también estaban pasando trabajo en otros lugares, nadie presta atención a eso. Entonces es como que algo impar, ¿sabes? Entonces... Yo la verdad yo me alejo mucho de eso y no trato, o sea, ver las noticias, todo esto, pero, o sea, yo tengo que concentrarme en otras cosas porque... Yo pienso que al final tenemos que humanizarnos, para que hay gente que piensa que también somos pedazos de carne y somos gente que pensamos también en cosas importantes, ¿no? Que nos afectan también. A mí, por ejemplo, hay cosas que me afectan como esta pregunta que te acabo de hacer. Entonces, como pienso que es interesante, pues quiero saber también qué puedes pensar tú, porque me interesas también tú. Claro. Y digamos que el espectador que te sigue también quiere saber un poco cómo es Oliver. Por eso hago las entrevistas también un poco y hablo un poco de todo para que nos conozcan un poquito más. Claro. ¿No? Es cuestión de que tú quieras que te conozcan ese aspecto o no. Es eso. Si no quieres que te conozcan el aspecto, digamos, lo que tú piensas en política, pues no pasa nada. Claro, yo prefiero, sí, para mí es como más, si todo lo que es política yo nunca pongo opinión de nada, siempre es muy reservado, muy reservado en todo eso. Pero tienes tu opinión, aunque no la digas. Claro, exacto, sí, todo el mundo tiene una opinión, claro, vale. Lo que pasa es que para mí, exacto, para reservarla, porque para estar en esto y estar como toda la gente opinando, esto es como hacer más ruido, ¿sabes? Entonces, que al final tú no puedes controlar nada con eso. No, claro, luego al final... Porque al final es muy, como te estoy diciendo, es mucho más grande que todos nosotros. Entonces, por ejemplo, si hay alguna cosa que yo pudiera hacer, yo lo estuviera haciendo, pero sin tener que decirlo a nadie. Claro. Sin tener que estoy haciendo esto o hacer esta cosa, por ejemplo, no. Por ejemplo, si tú ahora me preguntas algo que me está importando mucho, hubo, por ejemplo, acaba de pasar un huracán en Puerto Vallarta, que es donde nosotros grabamos. A ver, puede ser allí, puede ser en cualquier otro lugar. Eso es una tragedia que está pasando y la gente está pasando mucho trabajo. Y ahora casi nadie está hablando de eso tampoco. Entonces son muchas cosas que pasan en distintas partes del mundo, entonces no hay como que concentrarse solamente en una porque es la peor o es la mejor o tiene algún... Porque todo el mundo pasa por algo mal en la vida, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso yo estoy pensando que, okay, yo no me voy a poner a decidir en qué tema voy a expresar hablar porque al final la gente no en tu vida artística. Yo quiero que se concentre en mi vida artística. Además ya hay otras personas que hablan. Lo demás es otra persona y va a tener mayor importancia la opinión de esa otra persona porque sí va a hacer algo, ¿sabes? Ok. ¿A qué te hubieras dedicado? ¿Estudiaste algo en particular o...? Sí, yo estudié negocios internacionales, hablo español también, estoy aprendiendo 2 idiomas más. ¿Qué idiomas? Italiano y portugués. Entonces, bastante latinos, entonces. Porque mi amigo Ricky es portugués, italiano estaba aprendiendo porque una de las primeras veces que viajé en Europa fue a Italia, entonces yo pensaba, nadie va a hablar inglés, entonces voy a aprender el idioma. Cuando llegué allá mucha gente hablaba inglés, entonces... Bueno, al final el inglés es... Sí, todo el mundo habla inglés, entonces sí, por eso. Pero siempre me ha gustado, estaba aprendiendo francés también, pero no he tenido con qué practicarlo, entonces... ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué profesión hubieras cogido si no hubieras sido actor? Por Actuación. ¿Actuación? O sea, actuar, pero para... Actuar, para teatro, para una cosa así. Muy bien, no hiciste nada además de estudio ni nada de esos. No, a ver, sí estudié un poco cuando estaba más joven, por ejemplo, en la escuela, pero solo, a ver, me tuvo que crecer. No en una academia. Sí, ¿no? me ha tocado crecer más rápido, entonces
tuve que ir a la universidad a hacer otra cosa y todo esto, entonces ya... No lo dice como una posibilidad, No, pero es algo que no era una opción en ese momento. Te hubiera gustado, Me pero hubiera no te gustado, sí, dedicaste. mucho, mucho. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? No puedes hacer las dos cosas, ¿no? ¿Con qué productoras te gustaría trabajar, por ejemplo, que no hayas hecho? Pues ahora estoy muy contento con Lucas, que soy exclusivo. Y, por ejemplo, por ahora estoy muy contento con ellos. Me llevan de viaje, todo esto, y estoy solo empezando. Entonces, sí, pues ya después de mi contrato voy a pensar. ¿Hay alguna que te diga, ver ¿sabes? Me gustaría trabajar con ellos también, por ejemplo. Por ejemplo, Man.com sería... Una de las top, ¿no? Es una de las top también, pero es que cuando lo vamos a ver también está... ¿Te gusta trabajar, por ejemplo, más? Con Lucas está... Claro, no, está conoce en todo top, el mundo. ya es top Exacto. también, claro. Sí, entonces por ahora estoy muy feliz con ellos, me tratan muy Incluso si te bien. renueva el contrato, pues perfecto, ¿no? Exacto, porque sí. al final estás a gusto, y si estás a gusto en un sitio... Sí, dependiendo acabo de empezar, todavía me falta casi un año de lo que queda, entonces hay que ver qué pasará después de de un año. Sí. ¿Y te gusta trabajar, por ejemplo, más, aunque económicamente sí que te guste más trabajar con una productora grande, has trabajado también para productoras menos grandes, ¿no? Más pequeñas. ¿Te gusta más el trato, la forma de trabajar de las pequeñas porque es más natural, no es todo tan técnico y todo tan más así? técnico. ¿Te gusta más técnico? Es que o sea, ya está todo más programado y todo está más, ¿no? Sí, Más solamente escucho que no he trabajado con pequeñas, porque la primera producción que hice, a ver, yo trabajé con Tintels, antes de conocer Lucas, y otra empresa que se llama Himeros TV, que es de Estados Unidos, y el nivel de producción es muy grande también, y es como estoy acostumbrado a eso, porque he escuchado chicos que han hecho otras producciones con estudios más pequeños, por ejemplo en Londres, y yo creo que no es algo que ya estoy acostumbrado a otro, por ejemplo a nivel de Lucas, a nivel de los otros dos que he hecho. Muy bien, bueno, entonces está bien, si has estado siempre con productoras top. ¿Para que voy a bajar la superestrella? No, aún no soy superestrella, pero quiero llegar a ese punto. Bueno, a lo mejor no sé si es superestrella, porque a lo mejor lo dice por falsa modestia, pero al final ahora mismo es de los chicos que se ven más, ¿no? Para Lucas, ya que es una productora grande, pues te ves en bastantes producciones. Sí. O sea que eso está bueno. Bueno, ahora te voy a hacer preguntas, que no son preguntas, bueno, sí son preguntas, pero que son rápidas. Okay. O sea, no puedes pensar, tiene que venirte lo que primero te venga a la cabeza. Right, okay. ¿Sí? Okay. ¿Jugamos a eso? Right. Y con eso acabamos. Right, okay. Ok. Una película. Harry Potter. ¿Un actor? Would be Josh Dallas. ¿Una actriz? Actress would be Lily Collins. ¿Un disco? El nuevo de Miley Cyrus. ¿Un cantante masculino? Nick Jonas. ¿Y femenino? ¿Una cantante? Miley Cyrus. ¿Una ciudad? Vancouver. ¿Cuál? Vancouver. Ah, Vancouver. ¿Ves? Vancouver, decimos nosotros. Pero bueno. ¿Una comida? Pasta. ¿Pasta? Puede ser italiano, ¿no? Mm-hmm. ¿Un país? Canadá. ¿Una diva? Una diva. Madonna. Ah, eso me ha gustado. ¿Qué detestas? Cigarrillos. ¿Qué admiras? Gente que, por ejemplo, no tiene nada y tú le das nada a la gente y así, no se queda con nada, ¿sabes? Alguien que tenga ambición. Ambición, perseverancia. Y actitud, ¿no? Actitud, es sí, para subir. Muy bien. ¿Lo que menos te gusta de ti? Impaciencia. Impaciencia. Yeah. Ah, pues estabas aquí, a ver cuando empieza la entrevista, ¿no? No. Bueno, ¿y lo que más? ¿Y lo que más? O sea, ¿lo que más te gustó? ¿Qué más me gusta de mí? Sí. Que trabajo bastante. Que trabajas bastante, pero sí. Físicamente, ¿de tu cuerpo qué es lo que más te gusta?
Yo me gusto como yo soy No, todo. pero algo, porque me gusta, no sé, pienso que mi culo es sexy. Más mi pecho. ¿Tu pecho? Hey guys, what's up? I'm back in Mexico now. I'm so happy to be here. This is my first production as an exclusive model for Lucas Entertainment, and I'm so excited and very happy to see all the guys out here again. ¿Un sueño que tengas? Viajar por todo el mundo. Conocer más países, conocer más lugares, más gente. No te he ofrecido nada de beber y tenemos aquí la Tengo bebida. muchísimas sed. Hemos puesto material de beber, pero ahora cuando acabemos ya nos despidamos y os cortemos, ya Sí. beberemos algo. Pero no, vamos a brindar, vamos a dar un brindis. Sí. Con Yo solo es como tomo agua. agua, ¿verdad? Sí, me habías dicho antes, solamente agua. Bueno, pues, ¿tú crees en las supersticiones? Por brindar con agua, hay gente que dice que por brindar con agua trae mala suerte. Ah, sí. Sí, no, Pues a mí me ha ido muy bien siempre. siempre. ¿Sí? ¿Y siempre has brindado con agua? Pues vamos a brindar con agua ahora mismo, para que me vaya a mí también bien. A ver, es que yo no tomo. No. Es muy rara vez que tomo alcohol. Bueno, pues entonces, que nos vaya bien a los dos, Bien. ¿vale? Sí. Y sobre todo a ti que sigas bien con Lucas Y tú también, y que nos gracias. salga todo bien, ¿vale? Gracias. Hasta luego, chicos. Ah, buena esta agua. Thank you.